Es imposible concebir que 205 años después sigamos en las mismas. Si recordamos la venerada y ensalzada independencia de México en 1810, las condiciones eran iguales. Esclavos de una oligarquía controlada desde otro país. Condiciones inmundas para los trabajadores mexicanos que debían vivir para pagar su derecho a sobrevivir en su propio país. En aquel tiempo fue España, hoy es Estados Unidos. En la falaz democracia, los oligarcas nos dicen que debemos votar, pero ellos mismos se encargan de sembrar el terror para no hacerlo. Y por si hiciera falta, ridiculizan las ofertas electorales para que la decepción sea mayor. Compran a las falsas izquierdas y mediáticamente vapulean y meten en el mismo costal a las que nunca han llegado. El siglo pasado fue imposible independizarnos realmente, y aunque las condiciones eran y son por demás inmundas, ayer como hoy se cometen los mismos errores. La distracción, confusión, enajenación o simple indiferencia nos atan a los mismos de siempre, y como va la cosa, podrían pasar otros 100 años y seguiremos siendo esclavos. Ejemplificar la forma en que el circo electoral del 2015 ha sido diseñado para que entre ficheras, payasos y el narco nadie salga a votar, ya sea por incredulidad, desconfianza, conformismo o miedo, es necesario recurrir a Noam Chomsky, quien magistralmente detalló en 10 puntos la manipulación a través de los medios. Lo que se juega en México es crucial, pero pocos lo entienden. El no votar solo les hará más fácil el control absoluto en el Congreso. Mercado que está abaratando nuestros recursos y prácticamente regalando los bienes de la nación a intereses de países extranjeros. No solo son los sueldos millonarios, los conchudos empleados parásitos del erario que cobran sin trabajar. La verdad de fondo es más grave. Más pobreza, más despojo, más explotación, más represión, más desapariciones forzadas, más aniquilamiento de mexicanos. La orden viene desde muy arriba. El Fondo Monetario Internacional ha sentenciado a este país, como a muchos otros, para que a toda costa prevalezca el modelo económico capitalista. Para lograrlo, es necesario mantener a los mismos de siempre en el poder. No hay diferencia si es PRI, PAN o PRD y sus partidos prestanombres. Y como el descontento es tal por parte de los más de 60 millones en la pobreza, hay que distraerlos. En este 2015 han desfilado toda clase de fichitas del entretenimiento mexicano, desde un payaso sin gran chiste ni carisma como Lagrimita, una ignorante gloria del fútbol como Cuauhtémoc Blanco, o una ex fichera como la amada por las masas por mitotera Carmelita Salinas. Los mismos de siempre, PRIAN RD, han creado los problemas más graves que aquejan al país: pobreza descomunal, inseguridad por doquier, falta de empleo, educación y un larguísimo etc. Ellos mismos son los que cínicamente están prometiendo solucionar
lo que es absoluta responsabilidad de ellos, como Cocoa en Michoacán. A su hermanito genocida, Felipe Calderón, le debemos la infiltración de cárteles de la droga que han masacrado a cientos de miles de mexicanos. ¿Cómo creerle a la Claudia en Nuevo León cuando está más que embarrada de corrupción, impunidad e igualita que Peña en estupidez e ineficacia? El solo hecho de haber solapado el crimen de Estado con la guardería ABC en Sonora es para que estuviera ya tras las rejas. Han aplicado gradualmente el modelo neoliberal. Priistas, panistas y sus chuchos, los perredistas, no han dicho ni media palabra acerca de cambiar el sistema que catapultó Salinas de Gortari. Cómplices todos del hambre y pobreza extrema de millones de mexicanos, de las injustas condiciones de los esclavizados jornaleros, que por exigir mínimas condiciones de mejora son perseguidos, desaparecidos, asesinados o encarcelados con multas millonarias, mientras que los delincuentes de cuello blanco se dan el lujo hasta de no pagar impuestos, como Emilio Azcárraga Gallán y tantos otros. Pero imposible cobrarle al canal de las estrellas, que es el experto en los teatros baratos que distraen a millones, como los mitotes que Televisa ha sacado sobre el candidato supuestamente independiente, el Bronco, y sus problemas conyugales. Se apuesta por emoción, jamás por la razón. Recientemente el INEGI daba a conocer que es menos del 20% de la población total que cuenta en sus casas con internet. El 80% no saben siquiera prender un equipo de cómputo. Ellos seguramente le creerán a las meretrices del 2, Galilea, Legarreta o Perroni, cuando resaltan las promesas que supuestamente cumple el Verde, violentando una y otra vez la ley electoral. Los altos ratings que mantiene la peruana y rata de laboratorio de Televisa, Laura Bozzo, la hacen gozar de una gran credibilidad que a gritos y maltratos del público mexicano hasta le corean aquello de que pase el desgraciado. Aunque el maldito desgraciado sea el asesino Erubiel Ávila, el que dio la orden de matar en Tlatlaya. Si sale con Laura, el auditorio creería fácilmente en las mentiras de su genocida partido y, en definitiva, habrá que votar por sus candidatos. El corrupto de corruptos, Peña Nieto, dice que los mexicanos tenemos la culpa de que no se acabe la corrupción. Y en gran medida tiene razón. Pero nos culpa de ser corruptos también nosotros, cuando de lo que en verdad tenemos culpa es de seguir permitiendo que ocupen cargos públicos asesinos y parásitos como él, quien hasta por sus estupideces tenemos que pagar y celebrar. Ya se volvió costumbre que los del PRI despilfarren el dinero de nuestro trabajo en acarreados, tortas, frutsis y hasta 1,000 pesos por cabeza para que voten por ellos. Pero el gravísimo problema de fondo es que nos conocen más de lo que la mayoría de los mexicanos conocen de sí mismos. Saben, por ejemplo, que la mayoría se seguirá creyendo el cuento de que el gobierno lucha en conjunto con Estados Unidos contra el narco. Saben también que programar un partido de fútbol el mismo día de las elecciones hará que mucho fanático chelero no se despegue del sillón. Conocen a la perfección que nadie saldrá a las calles a protestar por la absoluta corrupción de Rosario Robles y los desvíos millonarios para comprarle votos al PRI. Y que al final de cuentas las mayorías no saldrán a emitir el voto. Esa gran mayoría que podría hacer la diferencia, porque les han dicho y lo han creído. No hay por quién votar. Todos son iguales. AMLO es igual o peor que Salinas, aunque nadie tenga las pruebas. Sorry,